La Navidad. Una festividad que suele presentarse como un refugio de luz en medio del año. Una pausa casi sagrada donde el frío se vuelve excusa para el calor humano, donde las luces rompen la oscuridad y las tradiciones prometen paz, generosidad y gratitud. Es la época en la que se supone que el mundo baja la guardia, que la crueldad se silencia y que el acto de dar y agradecer cobra un significado especial. Pero ¿qué ocurre cuando esos valores se distorsionan? ¿Qué pasa cuando la avaricia reemplaza a la generosidad? ¿Cuando la injusticia se disfraza de celebración? ¿O cuando los regalos dejan de ser un símbolo de unión y se convierten en una exigencia vacía jamás agradecida? En ese punto, la iconografía navideña deja de ser un consuelo y se transforma en algo profundamente inquietante. El rojo y el verde ya no evocan calidez, sino advertencia. Las sonrisas se sienten forzadas. Los símbolos, repetidos hasta el cansancio, se vuelven máscaras. Bajo la superficie de la celebración, la Navidad se convierte en el escenario perfecto para la ironía más cruel. Lo familiar intensifica el horror y lo festivo vuelve más perturbador lo violento. En este especial de Navidad, me dispondré a analizar a dos de los entes más característicos de esta festividad. Por un lado, la tiburona asesina de Port City, Santa Claus. Por el otro, el asesino de las 12 muertes, The Killing Tree. No hace falta decir que el único material a usar serán sus respectivas películas del 2018 y del 2022. ¿Quién será el verdadero rey del terror navideño? Disfruten del versus. Un día, específicamente un 24 de diciembre, se encontraba Cody, un adolescente fanático de los cómics, que buscaba ir a una convención de estos el día 25 para mostrar su propio cómic. Sin embargo, su relación con su familia era distante, marcada por la falta de atención real hacia él, y por una constante minimización de lo que le apasionaba, el dibujo, y es por esto mismo, junto a una broma suya dirigida al director de su escuela, que provoca que sus padres lo castiguen por una semana dentro de casa, sin la posibilidad de ir a la convención. Cody sentía que no encajaba, que no era escuchado, y que la Navidad, en lugar de representar unión, se convierte para él en otro recordatorio de su aislamiento. Pero todo cambiaría cuando en esa misma noche, su abuelo le dejara un estuche con un bolígrafo aparentemente inofensivo. Con él, Cody comienza a dibujar un cómic navideño protagonizado por una criatura imposible, Santa Claus, un tiburón asesino adornado con símbolos de la Navidad. Sin saberlo, el bolígrafo tiene la capacidad de dar vida a aquello que es dibujado, y el cómic deja de ser ficción en el momento en que el tiburón emerge en la realidad. Santa Claus no es un monstruo aleatorio. Su existencia está directamente ligada al estado emocional de Cody y a su visión torcida de la Navidad. El tiburón aparece en aguas cubiertas de decoraciones festivas y comienza a matar, atacando a personas sin distinción, sembrando el caos en un entorno que debería ser seguro. Cada aparición refuerza la idea de que la criatura no solo responde a una lógica depredadora, sino también a una manifestación del resentimiento, la frustración y la desconexión emocional que rodean al protagonista. A medida que el número de víctimas aumenta, Cody descubre que lo que dibuja en el cómic se refleja en la realidad. Esto lo coloca en una posición ambigua. Es víctima de la situación, pero también su origen. Intentando detener la masacre, Cody y sus amigos comprenden que, si Santa Claus fue creado por el dibujo, entonces también puede ser modificado o destruido de la misma manera. Incluso cuando parece derrotado, el tiburón continúa atacando, subrayando que el horror no se disipa fácilmente cuando nace de algo más profundo que la simple violencia física. Finalmente, la clave para acabar con Santa Claus vuelve a ser Cody. Al comprender completamente el vínculo entre el cómic y la criatura, el enfrentamiento final se convierte en un acto de cierre. La destrucción del monstruo implica también aceptar la responsabilidad de haberlo creado. Santa Claus es derrotado y eliminado, cerrando el ciclo que comenzó con un dibujo hecho desde la frustración y el descontento, y trayendo de vuelta a todo ser cercano de Cody.
La muerte de Santa Claus no solo marca el fin del tiburón asesino, sino también la conclusión de una Navidad deformada por la indiferencia y la falta de empatía. Aunque sea una criatura de muy pocas hazañas, no estaría mal el ver cuáles son. Comenzando primeramente con la fuerza, hay que destacar que es nombrada como una ejemplar de 20 pies de largo, o incluso más, y con un peso que oscila las más de 3 toneladas. Puede llevarse consigo humanos sin problema alguno. Empuja un bote de considerable tamaño. Y lo mejorcito que tiene, es que en 2 ocasiones hizo temblar muelles con un simple golpe de su cola. Para calcular esto necesitamos de varios datos, como el tamaño del muelle. Debido a que no hay distancia específica, podemos tomar de referencia el tamaño de un muelle común, y considerando el tamaño, 18 metros serían adecuados, y sacamos su radio. En cuanto a la magnitud del temblor, la 2 es la adecuada, ya que no se observa daño alguno en la zona, pero que sí es sentido por los humanos. Con todo lo anterior recopilado, se colocan en la respectiva fórmula, y el resultado reflejado son unos 15.09 kilogramos de TNT, o un buen nivel casa. No siendo descabellado, considerando que tanto Cody como su amigo, la crearon como la tiburón más poderosa y peligrosa que haya existido, considerando que nació como la más pequeña y que siempre era atacada por todo tiburón, pero, una vez que se comió a un Santa Claus malvado y al absorber todo su poder, se volvió más poderosa y duplicando su tamaño, ningún tiburón se le acercaba ya. Sus hazañas más casuales le permiten manejar el peso de un humano como si nada. Debería morder más fuerte que un gran blanco, el cual se estima con una mordida superior a los 18.000 newtons. Sin embargo, su hazaña estrella es aquella donde empuja un barco con tal fuerza que fue capaz de partirle las piernas a un tipo random que estaba en el muelle. El barco se asemeja a un 32 Foot Triton, que pesan más de 12.000 libras, pero considerando que fue creada como el tiburón más poderoso de todos, y que se potenció al devorar a Santa Claus, se podría duplicar la cifra anterior, alcanzando las más de 11 toneladas, siendo una entidad de clase 25. Que su enorme tamaño no te engañe, porque es más rápida de lo que crees. Primeramente, debería ser un igual al gran blanco, que se mueve a 56 km por hora. En varias ocasiones se ha visto que puede atacar a humanos sin que estos puedan reaccionar a los ataques de Santa Claus. Pero su punto más alto, es que dicho por sus creadores, se convirtió en la tiburón más rápida de todos, eso incluye al marrajo, y con ese hecho de ser la más veloz, unos 120 km por hora serían adecuados, pero, si recuerdan que se hizo más poderosa al comerse al Santa Claus, eso significaría que su velocidad también aumentó, siendo ahora de 240 km por hora, o un Mach 0.19, una velocidad subsónica. Un detalle importante de Santa Claus, es que no puede recibir daño a su cuerpo, a menos que sea algo o tenga algo navideño, por eso, el impacto de una flecha no le surtió efecto. De igual forma, debería escalar de su fuerza al no verse afectada al golpear los muelles con su fuerza, o sea, nivel casa. En cuestiones de durabilidad, destaca muy bien. Una flecha no le provoca daño alguno. Le sacan un ojo con un caramelo y sigue como si nada. Recibe una lluvia de armas navideñas que la atraviesan y la dañan, y sigue nadando. Se le entierra un caramelo afilado gigante en su cabeza, y como es de suponer, no le pasa nada. La explosión de un pavo relleno de pólvora en toda la boca le deja aturdida, pero solamente con manchas de pólvora. Añadiendo que un tiburón blanco puede pasar semanas o hasta meses sin comer, pero aún hay más. Resulta que Santa Claus fue creado para perseguir a la familia de Cody, eso incluyendo a cualquiera que esté cerca de él, y que no se detendrá hasta cumplir su misión. Además de que, si no se destruye el cómic de donde fue creada, esta jamás morirá. Viendo todo lo anterior, su durabilidad al menos, debería ser virtualmente inagotable. A pesar de no ser su fuerte, se ha mencionado que es la tiburón más inteligente que cualquier otro tiburón, sabiendo que hay especies que realmente son inteligentes. Es una experta en la emboscada y en el sigilo, similar a como lo hacen los tiburones con sus presas.
Además, que cuando se le redibujó sin dientes, ella fue capaz de usar un objeto como lo son unas esferas navideñas para reemplazar sus dientes perdidos. Con eso de ser una buena cazadora y con una inteligencia para usar objetos para su beneficio, la dejaría en un nivel de animalesca alta. Posee una curiosa y variada cantidad de habilidades especiales. Empezando con los sentidos mejorados, siendo de base los del Gran Blanco, desde un potente olfato, una excelente vista, un oído agudo, y la capacidad de detectar presas mediante electrorecepción gracias a la línea lateral que cuenta con las ampollas de Lorenzini. Percepción extrasensorial y sensor radar. Es capaz de saber la ubicación de los integrantes de la familia de Cody, solo esperando el momento adecuado para atacar. Respiración subacuática evidentemente. Absorción de poder, adaptación, amplificación de estadísticas, evolución reactiva, desarrollo acelerado, empoderamiento, aura, y manipulación del miedo. Ella nació enana y atacada por un cardumen de tiburones. Ella sobrevivió al convertirse en la más inteligente y rápida de todas las especies. Cuando se comió al Santa Claus malvado, ella obtuvo el poder de este y duplicando su tamaño, volviéndose tan poderosa que ningún otro tiburón se le acercaba. Una limitada manipulación de la luz, ya que sus ojos son tan brillantes como la nariz de Rudolph. Distorsión de la voz, ya que emite el clásico jojojo de Santa pero de forma grave. Invulnerabilidad. Nada que no sea navideño o tenga algo relacionado, no será siquiera capaz de dañar su piel. Fusionismo, armamento natural, inmortalidad resiliente, y una limitada resistencia a la manipulación del destino y de la trama. Cuando Cory reescribía el cómic para matar a Santa Claus, esto no resultaba como quería. Cuando le quitó los dientes para que no hiciera daño, ella usó esferas navideñas para reemplazarlos. Cuando se le dibujó con un caramelo gigante, este fue dirigido a su cabeza para matarla, pero, aparte de que no funcionó, le dio un cuerno que utiliza para matar. Resistencia a las enfermedades. Ya que un Gran Blanco tiene un sistema inmune tan robusto para combatir virus o hasta el cáncer. Camuflaje. Por parte del Gran Blanco, que es de tipo contrasombreado, blanco en el vientre para la luz de la superficie, y gris en el lomo para fundirse con la oscuridad del mar. Y una inmortalidad dependiente, ya que hasta que no se destruya el cómic por completo, Santa Claus jamás morirá. En cuanto al armamento, sería el natural o por al menos el que está en su organismo. Desde su mandíbula con dientes, anteriormente los típicos de un tiburón, pero posteriormente, reemplazados por piezas de esferas navideñas afiladas. Una hilera larga de luces navideñas que puede utilizar como un lazo para sujetar. Y un enorme cuerno de caramelo afilado que le sirve para empalar personas. A pesar de ser muy poderosa, tiene unas cuantas debilidades. La primera y más obvia, es que necesita de agua para seguir moviéndose. La segunda, es que objetos navideños le pueden provocar daño. Y la última pero más peligrosa, es que si se destruye su cómic, ella desaparecerá con él. Clayton Slater. Fue un hombre con una visión profundamente distorsionada de la Navidad. Para él, la festividad había perdido todo significado auténtico. No veía unión ni gratitud, solo familias fingiendo armonía, personas obsesionadas con regalos y objetos materiales, envidia disfrazada de celebración y una ausencia total de agradecimiento. Esa percepción no solo lo indignaba, lo obsesionaba. Convencido de que la Navidad necesitaba una corrección brutal, Clayton junto a su esposa, decidieron convertirse en un mensaje viviente.
Su objetivo no era únicamente matar, sino dejar una marca imborrable. Planeó que su acto fuera recordado, que se propagara como una advertencia para todos aquellos que, según su propio juicio, habían olvidado el verdadero sentido de la festividad. Para ello, eligió un número cargado de simbolismo, el número 12. 12 vidas arrebatadas en una sola noche de Navidad, transformando la masacre en un ritual destinado a sembrar miedo y memoria. Tras ser asesinado al ser atrapado por sus actos, Clayton regresó de una forma aún más simbólica y perversa, resucitado como un árbol de Navidad viviente. No perdió su identidad ni su voluntad. Su odio, su ideología y su deseo de matar permanecieron intactos, ahora alojados en un cuerpo que representaba exactamente aquello que él consideraba corrompido. El árbol, centro del hogar y símbolo de reunión, se convirtió en su nuevo instrumento. Cuando el árbol que lo contenía fue finalmente destruido, sería una aparente victoria para Fight. Clayton fue totalmente erradicado. Sin embargo, su esencia persiste y se ha trasladado a otro árbol, listo para continuar su matanza. Clayton Slater no buscaba morir, ni la redención, ni el descanso. Buscaba permanecer. Convertirse en una sombra permanente de la Navidad, un recordatorio violento de lo que ocurre cuando el miedo, la obsesión y la ideología retorcida reclaman el lugar de los valores que alguna vez dieron sentido a la festividad. Pasando primero con la fuerza, no hay mucho que sacar. Un golpe de sus ramas puede cortar la carne. Sus raíces pueden atravesar humanos. Su mejor proeza, sin embargo, es aquella en donde separa a un humano en dos, hazaña con más de 1 megajulio de fuerza. Pero viéndolo con la facilidad con la que lo hizo, se podría duplicar la energía, unos 2.54 megajoules, muro grande. Esto tomando en cuenta que en su forma pequeña, de forma simultánea, ya podía hacer por el cuerpo humano con sus raíces, al grado de solo dejar manchas de sangre o simplemente no dejar nada. Y como en su forma gigante, ya podía atravesar el techo de un auto y a una persona al mismo tiempo sin problemas, por lo que la energía presentada la veo plausible. Antes de avanzar, me di cuenta a último momento, que Clayton puede tener una mayor fuerza si tomamos en cuenta su energía cinética. Un árbol navideño de esa altura puede llegar a pesar los 313 kilogramos. Con ese dato, y velocidad que verán más adelante, nos dice que su carga sería de 5.5 megajoules, siendo todavía un muro grande pero de mayor potencia. Al igual que la fuerza, este apartado es igual de corto, ya que puede someter y levantar humanos con la ayuda de sus luces navideñas. Y en su forma gigante, aparte de levantar humanos como si fueran juguetes, también podría separarlos en dos, hazaña calculada con más de 200 toneladas ejercidas. No solo eso, sino que también pudo forcejear con otro árbol, considerando que se decía que tenía la misma fuerza que Clayton. Por lo que sí, una nada envidiable clase K. En cuanto a la velocidad, de forma casual, Clayton puede atacar más rápido que la vista humana. Esto no solo en ataque, sino que también su desplazamiento es igual de rápido, cruzando decenas de metros en pocos segundos. Pero sin equivocarme, su mejor hazaña sería aquella en donde llegó al lugar donde Fight se iba a esconder de Clayton. Siendo impresionante, ya que cada uno había tomado un camino distinto, y Fight le llevaba ventaja todo el tiempo. Para sacar la velocidad de Clayton, podemos tomar el tiempo que Fight recorrió desde el momento en el que corre hasta que se detiene. Fight comienza a correr en el minuto 2,22 segundos, y se detiene en el minuto 3,07 segundos. Un humano promedio corre a 15 km por hora. Calculado nos da una distancia recorrida de 187.5 metros, no olvidemos que Clayton estaba demasiado atrasado y que se fue por otra dirección contraria a la de Fight, además de que nunca se vio que Clayton tomara un atajo o cortara camino, por lo que debió de haber cruzado esa distancia en un segundo para mínimo ya haber estado ahí esperando. Esto equivaldría a una velocidad de Mach 0.54, o un subsónico con un signo de más. No presenta casi nada de hazañas en este apartado, lo único rescatable es que pudo recibir una paliza del árbol bueno, considerando que era igual de fuerte que Clayton, siendo un igual a su fuerza, muro grande. Su durabilidad es impresionante. Tomando de primeras, que golpes por parte de humanos no le hacen nada, más allá de ser una molestia, así como lo es un mosquito para ti.
recibe el disparo a quemarropa de una escopeta, que solamente le tira trozos de su cuerpo, mientras él solo se ríe, mencionando que solamente lo atravesó y que es bulletproof. Al final de cuentas, es solamente el alma o esencia de una persona dentro de un puñetero árbol de Navidad, peor aún, es uno artificial, por lo que la dependencia a las necesidades básicas ya no existe, por lo que sí, durabilidad infinita. Si hablamos de inteligencia, esta destaca muy bien. Primeramente, es bueno en el sigilo y en la emboscada, tanto cuando era humano y cuando era un árbol de Navidad, siendo este último un muy buen mérito porque lo hizo dentro de una casa con espacios reducidos con un diseño demasiado vistoso, y aún así no podían verlo. Acabó con 12 familias en una sola noche, y cada una estaba a distancias desconocidas, pero, claramente no estaban cercas una de las otras. Con sus asesinatos, él quería difundir un mensaje sobre qué pasa cuando olvidas las tradiciones navideñas, quería golpear con miedo, convertirse en símbolo, y convertir su mensaje en algo global. Y a pesar de haber sido asesinado, su esfuerzo rindió frutos. Cuando era un árbol navideño, él podía actuar como un árbol decorativo sin vida para no mostrar sospechas ante otros, y así poder atacarlos. Tenía un buen control de sus poderes con apenas unas horas de tener el cuerpo del árbol. Y podía conducir un coche en el cuerpo del árbol como si fuera su cuerpo humano. Viendo todo lo anterior, con un detallito de que Clayton se perdió y no podía recordar la casa de Fight incluso utilizando un mapa, aunque se deba a que estuvo muerto por un año, su inteligencia debería estar por encima del promedio. Sus habilidades especiales lo hacen más peligroso de lo que es. Adaptación, autosustento, cambio de forma, control corporal, distorsión de voz, fisiología inorgánica, manipulación de la percepción, inmortalidad de no muerto y de vida eterna, posesión, percepción extrasensorial, armamento natural, resistencia a la manipulación biológica, de las plantas, a las enfermedades, y a los venenos. Traído desde el infierno con uso de un ritual satánico, la esencia de Clayton es transportada al árbol. Una vez adentro del árbol, Clayton se mueve como si fuera su cuerpo humano, además de que puede ver, oír y hablar, a pesar de que un árbol artificial no tiene esos sentidos humanos. No hace falta decir que ahora siendo un árbol artificial decorativo viviente, presenta ventajas y defensas que un ser vivo no tiene. Con el añadido de que puede sacar raíces para atacar, siendo que Clayton se sorprende al hacerlo. Camuflaje. Esto visto cuando se queda inmóvil, ya que le sirve para persuadir o acercarse a sus víctimas. Una limitada manipulación de la luz, ya que está rodeado de luces navideñas que puede apagar por voluntad propia. Amplificación de estadísticas y manipulación del tamaño. Clayton podía crecer a tamaños equivalentes a 3 pisos de altura, además de que se observa cómo pasa de tener que usar sus luces navideñas para levantar a alguien, a pasar de sujetarlo con sus raíces con facilidad. Manipulación tecnológica. Pudo provocar un apagón en una casa que poseía un gran tamaño. Creación de armas. Sus raíces pueden crear algo parecido a los shurikens, con tal velocidad y fuerza como para decapitar a una persona, y mandar a volar su cabeza a una buena distancia. Invulnerabilidad e inmortalidad resiliente. No se inmuta ante el disparo de una escopeta a quemarropa, solo provocando que se ría y mencione que es bulletproof. Manipulación del clima. Cuando tocaba un piano, se podía observar rayos y truenos en la zona, y al final de esta, se podía ver una escena con lluvia. Fusionismo, una limitada manipulación conceptual, de la memoria, retrocognición, y una posible virtual omnisciencia. Esto se ve cuando está en un bosque persiguiendo a Fight, le comenta que la oscuridad del bosque no la ayudará mucho ya que es su aliada, mencionando que él nació y fue moldeado en estas tierras, a pesar de que es un árbol artificial, y por esto mismo, fue que pudo detectar y llegar mucho antes a la ubicación en donde se iba a esconder Fight, solamente esperando el momento para asustarla. Considerando que Fight se fue por un lado, y Clayton por el otro. Vinculación, levitación, empoderamiento, y una resistencia a la manipulación del destino y al BFR. Su llegada al mundo mortal, había dejado un rastro que las víctimas de Clayton pudieron usar para llegar a donde él. En un combate entre los dos árboles, se podría observar que Clayton estaba a la par del árbol bueno, además de que mencionó que sus destinos estaban compartidos en un sentido de que ambos estaban muertos, y regresaron a sus respectivos lugares, por parte de Clayton, al infierno mismo. Pero al final de esta, se nos deja ver que eso no fue un impedimento para que Clayton regresara al mundo mortal.
inmortalidad parasitaria, por resurrección, y rompimiento de la cuarta pared. Al final de la película, se puede observar cómo Clayton usa otro árbol distinto al otro, más grande y frondoso, mientras extiende sus raíces hacia la cámara para atacar. Resistencia a la corrupción y una probable existencia abstracta. El eslogan de la película ya nos dice que está enraizado en el mal, añadiendo que el árbol bueno, ya le hacía comparativa entre el bien y el mal, el yin con el yang, y la luz con la oscuridad entre él y Clayton. Su armamento proviene principalmente de su anatomía. Desde sus ramas afiladas que cortan carne. Raíces que puede sacar de su cuerpo. Ha mencionado que tiene oropel para rellenarlo en una persona. Sus luces navideñas que puede usar con sus manos, o independientemente como una serpiente, ya sea para sujetar, aplastar o mover cosas. Sus esferas que pueden hacer resbalar y noquear personas. Los shurikens anteriormente mencionados. Una cuerda navideña para sujetar y someter a sus víctimas. Y ha usado un cuchillo de cocina de forma ocasional. Debilidades, ninguna a resaltar, solamente el típico defecto del asesino que se dispone a sermonear en vez de actuar cuando tiene a su víctima principal. Una tiburón con la figura de Santa Claus y un árbol de Navidad. Un enfrentamiento que, a simple vista, podría parecer ridículo y carente de sentido. Sin embargo, esa impresión inicial es engañosa, ya que ambas entidades comparten una serie de similitudes que hacen que esta comparativa no solo sea válida, sino también coherente. Ambos seres atacan durante la Navidad y convierten una fecha asociada a la unión y la esperanza en un escenario de terror. Asimismo, los dos persiguen y asesinan a los familiares y amigos de los protagonistas de sus respectivas historias, atacando directamente el núcleo emocional que la festividad suele proteger. De forma indirecta, los propios protagonistas son responsables de su existencia. Uno nace a partir de un dibujo creado con un bolígrafo mágico, mientras que el otro surge cuando un asesino es delatado, ejecutado y su alma termina vinculada a un árbol. Además, los dos se apropian de símbolos navideños para manifestarse. Uno absorbe a un Santa Claus corrompido, y el otro convierte un árbol de Navidad en su cuerpo. Ambos, finalmente, están condenados a la soledad. Uno vaga aislado porque su poder es tal que ni siquiera los de su propia especie se le acercan. El otro queda solo tras matar accidentalmente a su esposa, quedando atrapado en una existencia marcada por la culpa y la obsesión. Aunque uno es una entidad orgánica y el otro inorgánica, ambos representan el mal. La diferencia fundamental entre ellos radica en su motivación. Uno es maldad absoluta, que destruye sin propósito moral alguno, mientras que el otro asesina convencido de que así obliga al mundo a recordar unas tradiciones navideñas que, según su visión torcida, han sido olvidadas. Pero basta de eso, aquí no hemos venido solo a enumerar similitudes. No, hemos venido a responder una sola pregunta. ¿Quién es el auténtico asesino indiscutible de la Navidad? ¿Será acaso la tiburón del acebo carmesí, imponiendo su fuerza y ferocidad sobre el árbol? ¿O será el guardián podrido invernal, reclamando su dominio desde la quietud y la corrupción ante la escualo? Vamos a averiguarlo. Si hacemos la comparación de fuerza, podemos observar una notable diferencia. Ya que la mejor hazaña de Clayton es partir a la mitad a personas con facilidad, mientras que Santa Claus ya podía hacer temblar muelles con sus golpes, e incluso, si solo se tomará en cuenta la energía cinética de ambos, la tiburón todavía posee la ventaja en potencia frente al árbol. Por lo que el punto se la lleva Santa Claus.
Caso contrario con la fuerza de levantamiento, ya que lo mejorcito de Santa Joe's fue el empujar una embarcación que pesaba más de 12.000 libras, y con sus mejoras de estadísticas sería mayor, pero eso no se compara a lo que hizo Clayton, desde partir humanos que requieren cientos de toneladas para ejercerlo, hasta el forcejear con una entidad que poseía su misma fuerza, dejaría en claro que el punto se lo lleva Clayton. Con la velocidad pasa lo mismo, Santa Joe's podrá presumir de ser la escualo más rápida que cualquier especie de tiburón, pero siendo sincero, la velocidad de Clayton tanto en ataque como en desplazamiento, ya estaría por encima de la cifra más alta de Santa Joe's, e incluso llegando a más. Otro punto para Clayton. La resistencia se puede resumir en lo mismo que en la fuerza, ya que a pesar de que Clayton fuera golpeado por un ser de su misma fuerza y no verse debilitado ante eso, el simple hecho de que Santa Joe's escale de su fuerza, o que no sufriera daños al momento de que una explosión de considerable tamaño le explotara en la cara, deja muy en claro quién se lleva el punto aquí. La durabilidad también es un apartado a considerar, ya que a pesar de que ambos han sufrido daños masivos en sus cuerpos, veo más durable el árbol que a la tiburón, ya que se ha visto que la escualo puede ser herida y hasta ser noqueada, cosa que no sucede con Clayton, quien no solo resiste el daño, sino que también se ríe de este mismo como si fuera un chiste mal contado. Con la inteligencia no hay mucho de qué comparar, por más que la escualo sea buena en el sigilo y que tuviera el ingenio de reemplazar sus dientes perdidos, eso es mínimo ante la inteligencia de Clayton, el cual aparte de ser sigiloso, es alguien que utiliza la intimidación y la planeación para sus ataques, y que utiliza de mejor manera sus poderes que Santa Joe's, otro punto más para él. En las habilidades, se podría decir que ambos tienen los mismos poderes, pero ahí está el detalle, las habilidades de Santa Joe's se basan más en el aumento de estadísticas y defensas ante los poderes áuricos, cosa contraria con Clayton, quien posee una pequeña variedad más útil en combate, y uno que otro que le podría beneficiar en el entorno, por lo que se lleva este apartado. Y en el armamento, veo mejor parado a Clayton, ya que su mayor variedad sí sería funcional contra la tiburón, a diferencia de esta que no sería tan efectivo contra el árbol debido a su anatomía, así que otro punto para Clayton. Una vez realizada la comparativa completa, es posible formarse una idea clara de quién resulta el ganador. Es cierto que Clayton puede imponerse en un mayor número de apartados individuales, pero ninguno de ellos resulta verdaderamente decisivo frente a Santa Joe's. Si bien Clayton puede ser más rápido y poseer una mayor fuerza de levantamiento, estas ventajas solo se manifiestan en su forma gigante, una forma que rara vez utiliza cuando sale a matar. En su estado habitual, su velocidad y fuerza disminuyen de manera considerable, dejándolo expuesto a los ataques directos de Santa Joe's. Y ahí radica el problema. Santa Joe's opera en una categoría claramente superior, con la capacidad de neutralizar a Clayton en un solo ataque bien ejecutado. A esto se suma un factor psicológico nada menor, Clayton es confiado, incluso arrogante, un rasgo extremadamente peligroso cuando se enfrenta a una bestia sedienta de sangre que no duda, no negocia y no se detiene una vez inicia la ofensiva. Santa Joe's no da margen al error. En cuanto a los poderes, aunque algunos de Clayton podrían resultar útiles en teoría, estos tendrían que superar primero la durísima piel de la escuala. Algo que, en la práctica, no ocurriría frente a la resistencia y durabilidad abrumadoramente superiores de Santa Joe's. Sus ataques simplemente no lograrían atravesar esa defensa antes de ser castigado. Visto de este modo, la conclusión es inevitable. Santa Joe's se impone como la ganadora indiscutible de este versus. Pero ¿saben qué es lo peor? Que solo alguien que no puso atención en todo el video, sabría que Santa Joe's ganaría bajo estas condiciones muy específicas. Primeramente, y es importante dejar algo claro, y es que no, Santa Joe's no puede derrotar a Clayton de un solo golpe. La tiburón demuestra su mayor capacidad ofensiva cuando se encuentra en su entorno natural, el medio acuático, y aún así, ese tipo de ataques contundentes son poco frecuentes cuando ataca. Su estilo de combate se basa principalmente en el uso de la mandíbula, y aunque esta es peligrosa, no iguala la potencia destructiva de sus embestidas físicas más extremas, las cuales no suele ejecutar de manera constante ni fuera del agua. Por su parte, aunque Clayton presenta una velocidad variada en el desplazamiento en su tamaño normal, su velocidad de ataque es consistente y notablemente superior, lo que le permite encadenar ofensivas de forma continua y mantener la presión. Esto significa que, aun si no se mueve con rapidez, puede atacar antes y más veces, marcando el ritmo del enfrentamiento. Ahora bien, podría plantearse la pregunta clave.
¿De qué servirían esos ataques si Santa Claus posee una resistencia tremenda? Y es aquí donde entra un detalle crucial que se pudo pasar por alto, ya que entre las debilidades explícitas de Santa Claus, se establece que puede ser herida por objetos de temática navideña. ¿Y saben lo que es su contrincante? Así es, un puto árbol de Navidad. Esto cambia por completo la dinámica del combate, ya que bajo esta premisa, cada ataque de Clayton sería inherentemente efectivo contra Santa Claus, sin importar la durabilidad de la escualo, ya que no se trataría de superar su resistencia por fuerza bruta, sino de explotar una vulnerabilidad directa y canónica. Podría argumentarse que la personalidad confiada de Clayton jugaría en su contra, sin embargo, este rasgo pierde peso en este escenario. Clayton no se enfrenta a un humano ni a una presa convencional, sino a un tiburón sobrenatural, lo que reduce drásticamente la posibilidad de su exceso de confianza. Además, se ha demostrado que es un personaje analítico, capaz de planear movimientos y adaptar su estrategia sobre la marcha, y si con eso no era suficiente, su capacidad de levitar le permitiría mantenerse fuera del alcance directo de Santa Claus, y atacar desde un mayor rango y minimizar su exposición al contraataque. Incluso en el hipotético caso de que Santa Claus intentara usar sus cuerdas para inmovilizarlo, esta decisión sería contraproducente. Atar a Clayton implicaría exponerse directamente a su enorme fuerza de levantamiento, lo que le daría la oportunidad de partirla en dos, especialmente si recurre a su aumento de tamaño para maximizar la ventaja física. El combate, en consecuencia, se inclinaría progresivamente a favor de Clayton. Santa Claus terminaría abrumada por la acumulación constante de daño, hasta quedar fuera de combate. Puede que no sea destruida por completo, ya que su existencia está ligada a Konik y no desaparecerá mientras este exista, pero se deja claro que el daño sí se acumula en ella, algo que no ocurre con Clayton, quien puede sostener el enfrentamiento sin degradarse, aun si tiene daño masivo encima. El ganador es Clayton Slater, el árbol asesino. De esta forma, concluimos el último video del año. La verdad que me siento satisfecho con haberlo hecho, más principalmente por este par navideño tan poco usado. Y bueno, antes de cerrar el video, quería decir algo rápido. Probablemente no esté subiendo contenido tan seguido como lo fue estos 3 meses finales, y no es por falta de ganas, sino porque, como cualquiera, también tengo mi vida personal, ya sea trabajo, proyectos propios y otras cosas que requieren tiempo y energía. Aún así, no significa que desaparezca del todo. De vez en cuando traeré algún que otro proyecto pequeño, ideas que me gusten y que sienta que valen la pena compartir con ustedes. De verdad espero que hayan disfrutado mis vídeos, el tiempo que se tomaron para verlos y el apoyo que me han dado. También quiero agradecer a las personas que me ayudaron directa o indirectamente, a unos colegas, por las ideas, el apoyo y la motivación. Y ya para terminar, les deseo de corazón una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Cuídense mucho, disfruten estas fechas y nos veremos cuando toque volver. Hasta la próxima.